Esta sesión la vamos a dedicar a conocer algunas características del software Robot Studio de ABB, el cual nos va a permitir crear componentes con los cuales interactuar, empezar a poblar la estación de trabajo para conformar un sistema robotizado y tener elementos con los cuales nuestro robot pueda interactuar y crear algunas rutinas interesantes que nos permitan desenvolver algunas prácticas que se acerquen a las aplicaciones reales de la robótica industrial. Vamos a conocer los componentes inteligentes, que es la denominación que Robot Studio le da. Estoy trabajando en la versión 6.08, el procedimiento es el mismo para las restantes versiones. Y vamos a partir en esta ocasión desde una estación vacía. Creamos una estación vacía y lo que vamos a tener es un espacio de trabajo limpio, con el cual vamos a empezar a agregar elementos, darles características y propiedades que nos permiten transformarlo en un elemento interactivo. Para hacerlo podemos partir de cualquier forma física, podemos importar geometrías, buscarlos, podemos importar incluso elementos construidos desde los software de diseño 3D. Existen herramientas para importar eso, pero vamos a trabajar ahora a partir de los elementos de la biblioteca, los elementos que están ya precargados en Robot Studio, partiendo de una aplicación muy común que es el transporte de objetos mediante correas transportadoras. Vamos a agregar una correa transportadora utilizando los parámetros por defecto. Pueden, por supuesto, ustedes darle las características y dimensiones que deseen. En este caso es una correa transportadora de un ancho de 400 milímetros y que tiene una longitud como aproximadamente de 1,5 metros y que nos va a permitir interactuar con objetos como, por ejemplo, cajas. A partir del objeto que hemos importado, este objeto actualmente es solo una forma física, no tiene propiedades dinámicas, más allá que no tiene propiedades de movimiento aún, y lo que vamos a hacer es agregar elementos que nos permitan darle una funcionalidad cercana a las correas transportadoras comunes con las cuales se interactúan en muchas tareas de producción. Para eso vamos desde la vista de modelado a crear un componente inteligente. A ese componente inteligente, que es la denominación que le da Robot Studio a componentes con los cuales podemos realizar interacciones. En el procedimiento de dar la interacción vamos a conocer varios de sus características, vamos a darle una lógica de funcionamiento y vamos a hacer algunas pruebas en simulación para ver cómo se comporta, y de esa forma vamos a construir un elemento con el cual vamos a poder después interactuar con el robot en la sesión siguiente, utilizando las entradas y salidas digitales de la forma en como lo haríamos con el robot físico. Para eso, ya cargado el elemento base que nos va a servir para el trabajo, vamos a agregarle a la estación, que actualmente solo tiene este componente físico que hemos importado, un componente inteligente, y vamos a empezar a poblarlo. Al componente inteligente vamos a darle un nombre más adecuado que el que trae por defecto. Vamos a llamarle conveyor, la palabra en inglés para la correa transportadora. Y a este componente vamos a añadir algunos adicionales desde la librería interna. Aparecen como los utilizados recientemente, algunos que yo he trabajado, pero tienen acceso, por supuesto, al conjunto de elementos que pueden estar contenidos en este componente. Ustedes pueden ir explorando dentro de señales y propiedades una serie de elementos como compuertas lógicas, operaciones aritméticas, operaciones lógicas, operaciones de tiempo, dentro de algunos parámetros primitivos, formas físicas y otros elementos, sensores, que es lo primero que vamos a empezar a utilizar de distinto tipo. En acciones vamos a trabajar también algunas de ellas, tareas de manipulación como mover, girar, etcétera. Tareas de control, también tenemos algunos parámetros físicos, etcétera. Vamos a trabajar con algunos de ellos y ustedes van a poder explorar después
por su propia iniciativa y mirando alguna otra información de documentación que está muy disponible en la red, también a través de tutoriales, van a poder también explorar algo de creatividad y desarrollar los propios componentes que pueden desenvolver algunas tareas complejas. La aplicación tiene suficientes herramientas para realizar las tareas de la mayor complejidad imaginable. Vamos a trabajar en esta actividad la introducción, la comprensión de los elementos, su configuración y particularmente el establecimiento de una lógica que le dé funcionamiento. Para partir presentando en qué consisten los componentes inteligentes, partiremos por un elemento muy básico y común como un sensor. Usaremos un sensor de línea. Un sensor de línea es un dispositivo que detecta cuando los objetos cruzan una línea. Pueden imaginarlo que es el comportamiento equivalente a un sensor de barrera luminosa, de un haz de luz. Y las propiedades de ese componente aparecen de inmediato abiertas cuando lo cargamos. Primero miremos dónde está, cómo se presenta en la vista física del elemento. Si verifican que esté seleccionado el elemento, va a aparecer aquí en el origen. En general los elementos cuando los cargamos aparecen en el origen del sistema de coordenadas del mundo. Y las propiedades que tiene actualmente son en las posiciones del trazado de la línea, punto inicial y punto final. Dice que parte en las coordenadas 0 del origen del sistema de coordenadas del mundo y se extiende 100 milímetros en la dirección de z. Es una pequeña línea que, como está justo encima de la coordenada z del sistema, no la vemos muy bien, pero que si la desplazamos vamos a poder visualizarlo mejor. Voy a seleccionar el sensor de línea desde las herramientas de mano alzada, elijo la herramienta que me sirve para desplazar y el sensor lo voy a desplazar un poco hacia arriba para ubicarlo sobre la correa. Voy a hacer una posición aproximada nomás, más o menos por ahí. Las coordenadas en la vista de propiedades no se actualizan automáticamente cuando uno mueve el objeto. Quedan cargadas en la visualización las últimas que aparecieron. Si yo hago doble clic, van a aparecer las nuevas coordenadas. Se desplazó, se observan el origen en la dirección de Z, 790 milímetros, y termina 100 milímetros más adelante como era antes la longitud. Quiero que la coordenada Z sea la misma, la copio, la pego acá abajo y voy a extenderlo no en Z sino en la coordenada Y, el ancho de la correa que son 400 milímetros, y si aplico eso y actualizo, lo que voy a tener, no se me actualizó, perdón, no hice aplicar. Esto lo iba a copiar, pegar y ahora aplico. Ok, y aquí aparece ya el sensor y va a darle 400 y ahí está la línea que representa la barrera del sensor, el punto donde voy a mirarlo como una línea amarilla que ahora está en esa dirección. Voy a moverlo un poco más hacia acá para que ok, ahí está. Ese es el sensor de movimiento, el sensor de línea, digo, que está ubicado en la posición donde quiero detectar algún elemento que voy a ubicar aquí. Voy a moverlo un poco más, quiero hacer un objeto más grande. Las posiciones las estoy simplemente trazando a mano alzada, no hay problema con eso. Las ubicaciones ya saben ustedes que las pueden fijar también ingresando las coordenadas o de la manera que estimen más adecuada. Me interesa ahora más bien mostrar en primer lugar el funcionamiento y la interacción de este elemento. El sensor de línea, les decía, pueden concebirlo como un sensor de barrera luminosa, un sector de proximidad, pero cuando algún objeto corta y cruza esa línea va a ser detectado. ¿Cómo verificamos que eso ocurre? Necesito algo que sea detectado.
Así que para ver cómo esto está funcionando, voy a agregarle un elemento. De la vista de modelado voy a agregar una caja. Voy a darle algunas dimensiones, más o menos grande, que sea detectado en que sea más o menos de las proporciones de la correa. 300 milímetros por lado. Ok, creo el objeto, lo voy a mover también a mano alzada. Estoy haciendo todos los movimientos respecto de las coordenadas del mundo. Una ubicación más o menos por ahí. Ese objeto ahora está cruzando la línea, está ubicado encima de esto. Voy a aprovechar de cambiar el nombre al objeto, voy a ponerle que es la caja. Y para ver cómo funciona el sensor, me voy a la vista de simulación. En la vista de simulación selecciono el sensor de línea, sus propiedades, doble clic, y mientras no inicie la simulación tengo todavía los parámetros de edición. Si presiono el botón de reproducir para iniciar la simulación, voy a ver que en la pestaña de la parte sensada aparece la caja y apareció también una señal que antes estaba desconectada, que es Sensor Out, la salida. El primer botón es activar el sensor, ponerlo en funcionamiento, y esto es un indicador que me dice que el sensor está activado, y más aún me señala cuál es el elemento que está activado. Como sé que eso está funcionando, movamos la caja. Si la caja la saco del rango de detección, deja de sensarla. Ahí está, la caja está fuera de la línea y dejó de aparecer el sensor part como la caja y se apagó la señal del sensor out. Si vuelvo a poner la caja en posición, aparece como una señal detectada. Entonces, si la pongo encima del sensor, detecta. Si la saco del sensor, no detecta. Y aquí estoy verificando que el sensor de línea está funcionando correctamente. Esto es para únicamente verificar que está funcionando y tener la primera aproximación a cómo vamos a interactuar con los elementos. Detengo la simulación para volver a editar y voy a complementar con un segundo sensor para seguir complementando el funcionamiento de la correa. Voy a trabajar un funcionamiento bien elemental de la correa. Quiero que la correa me mueva las cajas una vez que sense que está ubicada en posición. La caja se va a empezar a desplazar y voy a ubicar un segundo sensor que me dé un término de carrera, un final del movimiento que deseo, y en ese lugar voy a hacer alguna acción adicional, puesto que quiero que esto sea un proceso continuo, porque después lo quiero hacer interactuar con el robot en la próxima actividad. Voy a hacer un objeto inteligente que vaya creando cajas, que vaya agregando cajas a la correa. Cada vez que reciba una señal, voy a darle una señal de orden para comenzar a decir: aquí se ubica una nueva caja, llévesela. La correa la va a mover y cuando llegue al final voy a detener la caja y después vamos a ver qué podemos hacer con ella. Por ahora empecemos a interactuar con los objetos, démosle alguna funcionalidad. Tengo el primer sensor de línea en posición. La posición que está es suficiente, ya vimos que detecta bien la caja. Voy a agregar un segundo sensor de línea y eso lo hago desde la misma vista del componente inteligente, desde la pestaña del conveyor, así se llama el nombre que le pusimos al componente. Añado un componente, añado un segundo sensor de línea. Me da un nombre por defecto y lo ubica nuevamente en el origen del sistema de coordenadas. Para facilitar un poco la tarea, voy a cambiarle en esta misma posición las propiedades. 0 en Z, 400 en Y, para que tenga el mismo ancho de la correa. Aplico, aquí está ahora en el origen, y lo voy a mover
una vez que ya le cambié sus dimensiones, un poco por acá, se me movió la salida, por aquí más o menos lo subo, lo ubico en posición. Esta posición va a ser mi posición final, voy a dejarla más o menos por aquí. Ok, voy a también cambiarle nombres. Vamos a poner sensor 1, sensor 2, unos nombres muy creativos, pero adecuados para saber a cuál me estoy refiriendo. Listo, ubicados los sensores, vamos a verificar primero si esto está funcionando bien. Voy nuevamente a la vista de simulación, inicio la simulación, voy ahora a preocuparme del sensor 2. El sensor 2 es el que está acá, muevo la caja hasta el sensor 2, hasta ahora no ha detectado nada. Cuando ya me ubique por encima del sensor 2, ok, ahí detecto la caja. Si salgo, como veo que detectó la caja, lo mismo, miro las propiedades del sensor 2, me dice que sensó una parte llamada caja y me da una señal de salida sensor out en 1. Salgo del rango de detección, se apagó el sensor, vuelvo a la posición original, más o menos por ahí, y si miro el sensor 1 es el que ahora está detectando la caja. Listo, esto está funcionando. Vamos a darle algunas propiedades adicionales, agregar algunos elementos para hacer que esto haga una tarea automática de crear cajas, moverlas y desplazarlas a través de la correa, y vemos qué hace cuando llega a la posición final. En la vista del componente inteligente que estamos ahora desarrollando, tenemos actualmente dos sensores. Para desarrollar la tarea que les describía, crear cajas, agregarlas, ponerlas sobre la correa, desplazarlas hasta el final, vamos a agregar algunos componentes adicionales. Desde las acciones vamos a agregar un source, que es el elemento que me va a realizar copias de algún componente gráfico, en este caso el que me va a realizar copias de la caja. Vamos a agregar desde la manipulación, desde los manipuladores, vamos a agregar un liner mover que me va a permitir mover un objeto a través de una línea. Vamos a agregar un liner mover, y como vamos a poner varias cajas una tras otra, vamos a hacer una cola de elementos que está en otros. Ese elemento se llama un queue, una cola de objetos que se pueden manipular como un grupo, dice la descripción. Eso es lo que necesitamos. El componente inteligente conveyor va a estar compuesto de dos sensores de línea, un source que crea copias de un elemento, un liner mover que realiza el movimiento a través de una línea, entonces se desplaza a través de una línea, y un queue que representa una cola de objetos que van a manejarse como un conjunto de cosas. Volvemos a la vista o cualquiera para ir manejando las propiedades de estos elementos. Del liner mover me interesa saber qué objeto se va a mover. En este caso, lo que quiero mover es la caja. La caja, que es el objeto que quiero desplazar a través de la correa, es lo que voy a mover. ¿En qué dirección se va a mover? Se va a mover en la dirección de X. Esto nuevamente, mi marco de referencia es el sistema de coordenadas del mundo. Entonces la dirección de movimiento a lo largo de la correa coincide con la dirección X de desplazamiento del sistema de coordenadas del mundo. Por tanto voy a moverme en la dirección X. ¿Cuánto me voy a mover? Démosle alguna distancia lo suficiente para que se desplace a lo largo de la correa.
habría que medir, etcétera, pero si le ponemos 1500 milímetros, 1,5 metros, ya eso es suficiente para desplazarse a lo largo de la correa y llegar hasta la barrera. Veamos eso. Y la velocidad de movimiento, definámosla. Para el caso 300 milímetros por segundo va a ser suficientemente rápido para ver el efecto. En execute es la orden que inicia el movimiento. Esto puede ser recibida a través de una orden externa, o para el caso, para este ejemplo que vamos a ver, vamos a dejarla permanentemente en movimiento. Si dejo execute, que es el que pone en movimiento la acción, permanentemente en 1, entonces se va a mover permanentemente y vamos a controlar el inicio a través de una lógica que vamos a diseñar un poco más adelante. Dejemos por ahora la correa permanentemente activada y aplicamos los cambios. En Q tiene varias propiedades. ¿Qué elementos voy a agregar a la cola? Detrás, adelante, cuando limpio, cuando borro los elementos. Esto lo puedo controlar desde acá, pero lo vamos a hacer desde la lógica, para que sea la lógica de funcionamiento la que me defina estas propiedades. Por tanto, por ahora la voy a dejar tal cual. Las propiedades de los sensores ya las habíamos establecido previamente. El sensor 1 y el sensor 2, sus posiciones, sus dimensiones, su activación, etcétera. Eso ya está definido desde cuando los ubicamos en el espacio de trabajo. Y el elemento source, que es el elemento que hace copias de objetos, lo vamos a configurar. ¿Qué objeto vamos a copiar? Ahí selecciono cuál. Vamos a copiar la caja. Esa es la source, el objeto fuente, el cual voy a hacer copias. Estos otros campos los vamos a dejar por ahí sin darles valores fijos. Mientras tanto, la parte que sí es importante es la posición, donde se va a copiar. Puesto que la correa voy a concebir la que está agregando objetos, o que están llegando objetos siempre a la misma posición, voy a darle la misma posición de la caja. Por tanto, voy a ir a mirar cuáles son las propiedades de la caja, cuál es la posición de la caja. La caja está actualmente ubicada en 124.07. Voy a redondear números. 125, voy a ubicar un poquito la caja. 125.780. Eso solo para memorizar con más facilidad. Entonces, posición X 125, nada en Y, 780 en Z. Esas son las posiciones las mismas posiciones donde voy a crear los objetos que se van a ir copiando. Entonces, en source vuelvo a configurar. La fuente es la caja y la posición es 125, 780 para que comparta las ubicaciones de la caja original. Aplico las propiedades que acabo de hacer, y en este caso la señal de ejecutar significa crear la copia. Si yo presiono ejecutar, no veo nada en el espacio de trabajo. Puedo ejecutar de nuevo, no veo nada, pero si miro acá abajo veo que se crearon efectivamente copias de la caja. ¿Dónde están? Están una sobre la otra porque todas comparten la misma ubicación. Este es el comportamiento que quiero que ocurra. Voy a eliminar las cajas que creé manualmente y ya tengo lo suficiente para poder diseñar la lógica que me va a permitir que estos objetos interactúen y puedan hacer la tarea que estamos pensando hacer, que las cajas empiecen a aparecer en esa posición y empiecen a desplazarse a través de la correa. La definición de esa lógica de funcionamiento la vamos a hacer desde la vista del componente inteligente que estamos creando en la parte de diseño. Si yo observo el diseño, voy a observar que aparecen todos los elementos que
constituyen el componente inteligente. Esto de aquí yo puedo entonces darles la lógica a través de crear líneas de señal de las cuales unas se unen con otras y empiezan a realizar la interacción. ¿Cómo voy a iniciar todo esto? Voy a hacer que exista una entrada, una orden de entrada. Y para que esto exista, debo crearla. Antes de empezar a trabajar la lógica, voy a crear esa señal que me va a dar la orden de inicio. Dentro de las señales de entrada y salida, voy a añadir una señal de tipo entrada digital input. Le voy a dar un nombre. Voy a ponerle el nombre de nueva caja. Es una variable, por tanto debo respetar las reglas para la creación de variables. Son una sola palabra, no contiene caracteres especiales y debe partir por una letra y no por un número. Todo eso que es propio de cualquier lenguaje de programación, aquí también lo aplicamos. El valor de la señal al ser digital tiene dos valores, 0 y 1, parten 0. ¿Listo? Voy entonces a crear una señal que se llama nueva caja. Y con eso, si ahora voy nuevamente a la vista de diseño, aparece la señal de nueva caja ahora entre las entradas. Tengo el sensor 1, lo voy a ubicar más o menos por acá. El liner mover, que es el movimiento, lo voy a dejar lejos porque no va a ser parte de la interacción. Como definimos que la ejecución está en 1, por tanto la correa se está moviendo permanentemente, lo voy a dejar por acá. Si me interesa las señales de los sensores, si me interesa la cola y me interesa el source, que se le hace copias de caja. ¿Cuándo voy a hacer una copia de caja? Cuando presione la señal o cuando se detecte una entrada de nueva caja, una orden de nueva caja. Y voy a decirle también que cuando tenga el sensor 1 activado para usarlo. Entonces voy a agregar un nuevo elemento, un último elemento voy a agregar. Con esto ya tenemos lo suficiente para trabajar. Voy a agregar una compuerta lógica. Dentro de las señales y propiedades aparece la compuerta lógica. La compuerta lógica se agrega acá y sus propiedades son una compuerta AND de dos entradas, input A, input B, una salida. Ok, estas son las propiedades de la compuerta. Listo, son las suficientes, las que venían por defecto. En la vista de diseño apareció ahora un nuevo elemento que es la compuerta lógica. Listo. La siguiente va a ser la lógica de control. Si la caja nueva ingresando como input A y el sensor 1, su salida está activa en 1, dos condiciones entonces, recibió una orden de nueva caja y además el sensor 1 está detectando. Cuando eso ocurra, cuando se cumplan ambas condiciones, entonces la salida me va a dar la orden para crear una nueva caja. Entonces la salida me da la orden de ejecutar el source. ¿Cómo entendemos esta lógica que acabamos de crear? Recibo una orden nueva caja. El sensor 1 está activo. Ambas órdenes simultáneamente me entregan en la compuerta lógica la activación de la salida, y cuando eso ocurra le doy la orden de ejecución al componente source que me va a hacer una copia de la caja, porque eso es, así lo tenemos configurado previamente. Esa orden de la caja nueva, la copia de la caja, la voy a mandar al queue, a la cola. La voy a agregar al conjunto de cajas que se están creando. ¿Dónde la voy a agregar? La puedo agregar atrás de la cola o al frente de la cola.
para el caso la vamos a agregar atrás. Entonces el último componente que se creó se va a ir al final de la cola. Y la señal de ejecución del elemento copiado, la caja copiada, es la que se va a ir a la cola, y la señal que me dice que se ejecutó la copia de la caja va a habilitar que se agregue a la cola. Entonces hay que dos órdenes que tengo que trabajar simultáneamente. Uno es el objeto creado, la copia de la caja que se va al final de la cola, y la orden de que se agregue al final de la cola, que es enqueue. Entonces de esa forma ya estoy moviendo la cola, es lo que se va a empezar a agregar, a aumentar cada vez que cree una caja, y la señal de salida de la caja, la señal del sensor 2, que es cuando llegue a la posición final que yo quiero que quede, la saca de la cola. Entonces por un lado la caja se agrega a la cola y por otro la caja sale de la cola. Me acabo de dar cuenta mientras estaba haciendo este movimiento de que el queue, que es la cola de cajas que se van a ir creando, es la que debiera estarse moviendo por la correa. Y voy a hacer el cambio en este mismo lugar de que el movimiento de la correa no va a ser el objeto caja, sino que va a ser la cola de cajas, porque si no voy a mover una sola caja y quiero que se mueva el conjunto de las que van a ir llegando. Entonces voy a cambiar lo que había definido previamente. Perdón, aquí cancelo eso, no era eso lo que quería hacer. Entonces desde la vista nuevamente voy al objeto queue. El objeto queue, sus propiedades son las que estoy modificando allá. El liner mover es el objeto que quiero mover. No quiero mover la caja, me acabo de dar cuenta. Lo que quiero mover es la cola de cajas, no solo una caja, sino el conjunto de las cajas que estoy creando. Entonces he cambiado desde el liner mover, que lo que se va a mover no es el objeto caja que había creado inicialmente, sino el conjunto de cajas que se van a ir creando, las que se van a ir agregando a las correas, todas ellas moviéndose simultáneamente. Ok, hecho ese cambio, vuelvo a la definición del diseño de la lógica para ahora sí darle una vista general y explicar qué es lo que estamos haciendo y por qué la lógica tiene este funcionamiento. Lo que ocurre actualmente es que el inicio del movimiento de las cajas va a estar dada cuando se cree la cola, puesto que lo que voy a mover es una cola de caja, un conjunto de cajas que se van a ir desplazando. Entonces necesito algunas órdenes. Las órdenes van a estar dadas por la orden lógica de mirar que llegó una señal de caja nueva y además el sensor 1 estaba activo. Listo, con eso lo que hago es ejecutar las copias de la caja original, y las copias de la caja original se van a ir agregando a la cola de cajas. El objeto físico caja se agrega atrás de la cola, al mismo tiempo que la orden de que ya se ejecutó la copia me entrega la orden para que el elemento que acaba de crearse se agregue a esa cola. Una vez que los objetos se mueven a lo largo de la correa, las cajas se van a ir moviendo a lo largo de la correa, y cuando llego al sensor 2, el sensor 2 lo que hará va a ser sacar ese elemento de la cola, y puesto que ya la cola, una vez que la cola se vaya eliminando los elementos y quede vacía, entonces el liner mover ya no tiene más objetos que mover y se va a detener. Esa es la lógica que quiero que ocurra. Pueden haber más formas de hacer esto, por supuesto. Estamos mostrando un ejemplo, pero ya que está definido, vamos a mirar cómo se comporta. Voy entonces a la vista de simulación, inicio la simulación y no pasa nada. ¿Por qué? Primero, porque mi lógica dice que
no existe nada que mover aún, la cola está vacía, a propósito de que esta se empieza a completar cuando recibe una orden de una nueva caja. Bueno, ¿cómo le doy esa orden? Estoy en vista de simulación y aquí tengo la opción de habilitar, visualizar el simulador de entradas y salidas. El simulador de entradas y salidas me permite mirar botones de todas las señales que están definidas en la estación. Hasta ahora las señales propias de la estación no hay ninguna. Las señales de conveyor aparece la entrada caja nueva. Y si yo ahora presiono caja nueva, se creó una nueva caja. Esa nueva caja partió desde la posición inicial, se agregó a la cola, al queue. Puesto que el queue ya tiene un objeto, empieza a moverse por causa del liner mover, y una vez que la caja llega a la posición final, lo que ocurre es que la caja sale de la cola, y como la cola ya está vacía, el liner mover terminó su tarea y se detuvo. Bueno, en la primera vista funcionó. ¿Qué pasa si ahora creo una nueva caja? Bueno, si creo una nueva caja, entonces vuelve a salir y nos vamos a encontrar con un pequeño problema al llegar a la posición final. La lógica, tal como está definida hasta ahora, no ya llegó el primer objeto a la cola se vació y el segundo objeto que ya está detectando no hace que la lógica detenga la segunda caja, y si creo nuevas cajas voy a tener un montón de nuevas cajas que van a irse moviendo simultáneamente, pero que cada una de ellas va a mantener su desplazamiento porque ya no tengo nada que lo detenga. Tengo ahora entonces que modificar la lógica que actualmente tengo, porque si no las cajas van a seguirse desplazando hasta el infinito, y necesitamos que el objeto tenga algún comportamiento un poco más cercano a lo real. La lógica que hemos definido hasta ahora tiene este funcionamiento. Voy a detener la simulación para volver a la edición. Voy a eliminar todas estas cajas adicionales que se crearon. Después vamos a ver una forma en que estas pueden eliminarse automáticamente. Por ahora sería eso el deseo que podríamos tener. Vamos a entonces a modificar un poco la lógica. Puesto que lo que se mueve es la cola de cajas que se van creando, lo que vamos a hacer es cambiar el efecto que produce el sensor 2. Elimino esta conexión que habíamos hecho, y la salida del sensor 2, en lugar de sacar el elemento de la cola, lo vamos a eliminar físicamente. Tengo la opción de sacar el elemento o eliminarlos todos, pero puesto que vamos a tener varias cajas que van a ir llegando hasta la posición final, va a ser suficiente con eliminar esta última caja que va llegando. Cuando el sensor 2 detecta un objeto, lo que va a hacer es eliminarlo de la cola. Al eliminarlo de la cola, entonces ya va a desaparecer ya incluso físicamente, visualmente, de la simulación. Si eso ahora lo reproduzco, lo inicio en simulación, voy a iniciar una caja nueva, salió la caja, y ahora al llegar hasta el final, al llegar hasta la posición del sensor, lo que va a ocurrir es que eso ya desaparece del espacio de trabajo. Entonces, si saco varios objetos simultáneamente, por ejemplo, a medida que van a ir llegando a la posición final, estos objetos ya van a ir desapareciendo. Este comportamiento puede ser más adecuado para simular el movimiento de objetos a través de una correa transportadora. Para algunas aplicaciones puede ser útil uno u otro, basta que se detenga, basta que se elimine, y ahí el ejercitar, el probar las distintas funcionalidades que pueden darse probando las distintas opciones de configuración de la lógica del componente inteligente, ya nos van a dar distintas funcionalidades. Con lo que hemos visto hasta ahora ya puede ser suficiente para que puedan echar a andar la creatividad
conciban un componente inteligente. Puede ser esta misma correa o puede ser otro. Pueden trabajar en esta correa a fin de darle algunas funcionalidades, por ejemplo, hacer sensores de altura y poner cajas de distinto tamaño que puedan tener comportamientos distintos. Una caja que llegue pequeña, por ejemplo, que llegue hasta una posición, una caja más grande que llegue hasta otra. Pueden haber ya combinaciones de funcionalidades, pero eso ya va hacia la creatividad. Con lo que hemos visto hasta ahora, me imagino que tienen ya una visualización del potencial de acciones que se pueden realizar, y la actividad de hoy consiste en que puedan primero reproducir lo que estamos haciendo acá y luego agregarle alguna funcionalidad adicional que ustedes ya puedan concebir y probar y ensayar en esta parte. Con estos objetos inteligentes, lo que vamos a hacer en la sesión próxima será interactuar con un robot, tener este componente como un componente físico, parte del entorno del sistema robotizado que vamos a controlar, y con el aprovechamiento de las órdenes de entrada y salida vamos a ser capaces de también interactuar y sincronizar con los movimientos del robot. Por hoy día sigan practicando con estos componentes inteligentes y tendremos la oportunidad ya de probar estas otras funcionalidades de Robot Studio en la siguiente sesión. Que tengan mucho éxito hoy.